Bendiciones, hermanos. Es para sacar la laptop porque si no, después no me vio. Está bien. ¿Qué he dicho? No viene en inglés. Ok, hermanitos. Ah, seguimos con estas clases. A partir de que volvimos a la Biblia otra vez, que salimos de todo lo que estábamos haciendo de los engaños y las tramas de Satanás que se dieron al salir los demonios del abismo, y entramos en el capítulo 11 de Apocalipsis, las últimas dos clases se especificó, se explicó sobre los dos testigos y que nos quedó claro todo esto, estamos viéndolo. Los dos testigos que estamos sabiendo que no solo son la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se predica sola, es la iglesia en sí, el pueblo de Dios y la palabra de Dios, esos son los dos testigos, ¿cierto? Lo entendimos, lo vimos todo esto y también estudiamos en estas últimas dos clases la bestia que sale del abismo, ¿cierto? Se especificó, se señaló y quedamos enterados de que era Francia, ¿cierto? La Francia revolucionaria. Se vio eso, se entendió. Esta Francia no es, y ahí es donde tenemos nosotros que ir comprendiendo, ¿verdad? No es que un país no exista, no es que esa bestia, pues, antes de eso no existía Francia. No, claro que sí existía. Existía Babilonia antes de que llegara Nabucodonosor, ¿cierto? Existía Grecia antes de que saliera ¿cómo es que se llamaba? Ajá, exactamente, Ciro. Así viene, ok. Ahora esta Francia, pues cuando se levanta esa bestia, ¿qué es lo que pasa? Pues que se levanta toda esta euforia, todo esto en contra de Dios. Eso fue lo que pasa en la Francia revolucionaria, ¿de acuerdo? Entonces, viendo todo esto, nos dimos cuenta que eso marcaba el final de los 1260 años de gobierno de la bestia de Roma. Completo, de dominio total, ok, porque el dominio no se ha quitado, pero dominio total. Vean, hermanos, espérate para ubicarme. Y dice así: nosotros tenemos que ir comprendiendo las señales proféticas para ir sabiendo en qué tiempo es que estamos, qué tiempo es el que estamos viviendo. Eso es muy importante porque, como dice la palabra, sin profecía el pueblo se desubica completamente. Entonces, nosotros al estudiar esto nos dimos cuenta que esa profecía de ese dominio papal terminaba exactamente en ese momento cuando comenzaron a darse esas cosas. Por ejemplo, cuando entró el general Retriever, que pertenecía al ejército de Napoleón, y tomó prisionero al Papa. Ahí nosotros podemos identificar con todas estas cosas cómo es que se va dando y en qué tiempo, en qué momento están pasando para saber qué es lo que está sucediendo. Ok, vean. Vamos a leer y le voy a pedir por favor a alguien que me lea 3 versículos de la Biblia. Estamos en el capítulo 11 siempre. Vamos a terminar el capítulo 11 hoy. Y el capítulo 11 hablamos del versículo 12, 13 y 14. Si fueran tan amables, alguien aquí o allá. Si no, pues lo leo yo, no hay problema. Ok, voy a leerlo yo. Ya apareció la manita. Dale allá. Al final. 11, 12 y 13. 12, 13, 14. Okay. Dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subí acá, y subieron al cielo en nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó
Murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, el tercero ay vendrá pronto. 14. Gracias, hermanita. Ok, entonces nos metemos en esto. Aquí nos está hablando, en el versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Sabemos muy bien que esos testigos pues eran asesinados y luego resucitaban, ¿cierto? Que hay una comparación, y eso es lo que tenemos que ir entendiendo, es una comparación. Mi hijo el otro día lo explicó, pero vamos a volverlo a tocar. Estos testigos, dice lo habíamos leído antes, que habían muerto, que murieron como Jesús murió en Egipto y en Sodoma. ¿Se acuerdan? Así lo hemos leído. Ok. Expliquemos esto, porque es importante saberlo. El asunto está así. Aquí viene. La comparación que se da aquí, y lo que tenemos que entender, porque mucha gente llega y dice, bueno, pues ¿cómo es eso? ¿Por qué Jesús murió? Si Jesús no murió, es porque espiritualmente, y así lo dice la palabra, espiritualmente, Jesús murió en Egipto y en Sodoma, porque es una representación. Cuando hablamos de Sodoma, y eso es algo que tenemos que entender bien, cuando se habla de Sodoma, sí es verdad, todo nos viene en la mente, la homosexualidad, la perversión sexual. Eso es lo que nos viene. Y muchos caemos en el error de creer que Dios condenó a Sodoma y Gomorra exactamente por esa perversión sexual, por su homosexualidad, por eso lo que hacían. Esa es parte. Pero en realidad, ya voy, manita, pero en realidad lo que estaba Dios condenando en Sodoma y en Gomorra era su total ausencia de amor al prójimo. Ahí es donde ellos llegaron a topar el límite de su gran pecado, de su gran error. Eso fue lo que sucedió también en el tiempo de Jesús. Y todo es como un ejemplo que se dan. Es la misma situación y se vuelve a dar la misma situación y da los mismos resultados. Cuando Jesús llegó a predicar, cuando Jesús llegó en el tiempo de él, venía de mucho tiempo de no haber profeta, ¿cierto? Tenían ya bastante tiempo de no tener profetas. Ciertamente salió Juan el Bautista, pero Juan el Bautista se dedicó simple y exclusivamente a preparar el camino para que Jesús llegara. Jesús fue el que llegó a comenzar a predicar, a enderezar, a endechar todo lo que se había perdido, todo lo que habían caído. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo? ¿Los fariseos eran como Sodoma? Sí, no y sí. No había esa perversión sexual, pero sí lo que había era una completa desidia hacia el Señor. Ya le voy a dar la palabra, hermanita. Esa desidia que había, ese odio que ellos, ese enfrentamiento a Dios, porque Jesús es Dios. Ellos se enfrentaron, ya hermanos, lo acusaron falsamente y lo mataron, ¿cierto? Lo mandaron a morir. ¿Qué más de ejemplo de que están enfrentando a Dios? Y cuando hablamos de Egipto es lo mismo, no reconocer el poder de Dios, no reconocer a Dios como es. Ellos rechazaron a Jesús. Voy a darle la palabra a la hermanita, me le lleva el micrófono. Buenos días, feliz sábado a todos. Como acaba de recalcar el hermano, no fue por el pecado, o sea, obviamente eso fue parte, ¿verdad? Cuando Dios hace un juicio, no solamente es un cargo, no, es un todo. ¿Qué pasó con los fariseos? La misma situación, porque Dios vino también a ellos, pero ellos lo rechazaron. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dejaron de creer en el plan de salvación, igual que ellos mismos, igual fueron condenados de la misma manera. Aunque eran pecados diferentes, era lo mismo, desobediencia. Eso es un punto importante que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque esos errores que ellos cometieron, los estamos cometiendo nosotros hoy nuevamente. No ir
bajo el, ¿cómo se llama? El manto de Cristo, no ir bajo los 10 mandamientos. Ustedes dicen, no, pero de ahí los fariseos eran los maestros de la ley. Sí, pero ¿cuántos de esos 10 mandamientos ellos seguían al pie de la letra? Si usted ve, acuérdese lo que dice la palabra, si usted quiebra uno, quebró todos. Pasa lo mismo, uno por muy poco y otro por todo. Entonces hay que tener cuidado, desobediencia, está muy clara la situación. Excelente, hermana, gracias por el comentario y completamente cierto. O sea, lo que estamos hablando es eso lo que condenó a esta gente. Y bueno, no vamos a meternos ahí tanto, sino es el buen ejemplo para entender por qué la Biblia dice donde murió Jesús, ¿ok? Vean, hermanos, lo que sucedió en esos tiempos en Francia realmente fue que este pueblo se abocó, este país se abocó a su intención fue matar a Dios. Así de sencillo. Querían matar a Dios, querían eliminarlo. Ellos se fueron contra las personas que hablaban de Dios, se fueron contra todo lo que fuera culto, se fueron contra las Biblias, eran quemas bravas que se hacían en ese momento. Su intención era acabar. Voy a decirles algo, en estos días pasados compartí en las redes, compartí una historia muy bonita y quiero tocar un punto de esa historia. Para eso les voy a hablar un poco de esto, en unos minutitos. Vea, en un viaje que llevaban en un tren, iban los pasajeros en el tren, iba sentado un señor en el tren y iba leyendo tranquilamente. A su lado, casi al frente, estaba un universitario, un muchacho entusiasta de estos universitarios, y estaba leyendo un gran libro de ciencia, todo contento ahí. Y el muchacho, pues mientras leía y veía y qué sé yo, notó que este hombre lo que iba leyendo era la Biblia. Eso lo alteró, inmediatamente se molestó y comenzó a hablarle al caballero y le dijo, disculpe, ¿usted está leyendo la Biblia? ¿Usted todavía cree en que eso es cierto? Y él le dijo, sí, claro, esto es una historia cierta, pasó en el año 1892. Y el hombre le dijo, sí, claro, yo creo que esta es la palabra de Dios. El muchacho se rió y le dijo, mire, eso ya quedó sentado. Desde la Francia revolucionaria eso se entendió y se explicó y salió a luz. Dios no existe, son patrañas, todo es mentira. Está bien claro eso. Eso fue lo que nos dejó la Francia. Esa Francia revolucionaria, eso fue lo que ellos quisieron hacer. Ese fue un gran pecado que pasó ahí, sinceramente, como en el tiempo cuando los fariseos mataron a Jesús y los Roma también. Ok, no los voy a dejar con la duda. Resulta que el señor llegó y le dijo que no, que él sí creía. El muchacho le dijo, bueno, para que aprenda, ahora me tengo que bajar en la próxima parada, pero ya no tengo tiempo, pero deme su tarjeta y yo le voy a hacer llegar por correo cierto material para que usted aprenda. El señor humildemente sacó, le dio la tarjeta. El muchacho, cuando vio la tarjeta, palideció, se quedó pálido y bajó la cabeza y se fue calladito. En la tarjeta decía Louis Pasteur. Ese hombre era el director de ciencias de toda Francia, todas las universidades. Él era el director de todo. Ese hombre era un científico muy famoso y muy entendido. Las palabras de Pasteur, entre todas las cosas que dijo, una vez dijo, un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios. O sea, el conocimiento es lo que nos acerca a Dios. ¿Me comprenden? No importa, dejemos ese tema. Lo importante aquí es esto, lo que estaba sucediendo ahí, el ataque a Dios tan severo que había. Eso fue lo que sucedió, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver, en cuanto a la profecía, estas cosas que suceden. Aquí lo que nos sigue diciendo y nos sigue hablando, y ya tenemos identificado los testigos, ya tenemos identificado Francia, ya tenemos identificado que era el término de los 1260, que son los 3 años y medio, que son los 3 días y medio, que son los 42 meses, como quieran decirlo, todo es exactamente el mismo tiempo que habla de la profecía del dominio papal. Ahí terminó en ese momento todo su poder que tenía, ¿cierto? Ok. Pero entonces, ahora viene en este verso, y lo vamos a repetir, y dice
que era el 13, lo voy a leer de nuevo, dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al cielo. Vea, hermano, nosotros tenemos que entonces meternos, ya hemos estudiado eso. Es algo curioso porque ustedes saben que venimos desde el capítulo 1 de Apocalipsis y hemos hablado de esto, pero la Biblia vuelve a repetirlo. Aquí se vuelve a repetir todo esto. Este terremoto lo hemos identificado, lo identificaron los protestantes en ese tiempo, los hombres que estudiaban de Dios, y se llegó y se sabe que es el único que tiene todas esas cualidades, esos requisitos para saber cuál es el terremoto, que es el de Lisboa, que pasó en el año 1755. Dice aquí la Biblia que murieron 7,000 hombres. Si usted se mete en la historia a buscar datos, usted se da cuenta que en realidad en ese terremoto hubieron entre 60,000 a 100,000 muertes. 30,000 de un solo ahí mismo en Lisboa, porque eso fue mundial, fue una catástrofe completa. Fueron tsunamis que se dieron, desaparecieron costas en Sudáfrica, de todo pasó con ese gran terremoto que duró 2 minutos. Hermano, hay que ver 2 minutos de un terremoto de más de 9. ¿Qué es el asunto? Entonces, ¿por qué dice 7,000 la Biblia? Es profecía y es simbolismo. Los 1,000 en la Biblia, los 3 ceritos, el 1,000, siempre va a representar una gran cantidad, un número mayor, un número grande. El 7 demuestra y simboliza, todos lo sabemos, la totalidad de todo, ¿cierto? Entonces, a la palabra de Dios decir que murieron 7,000 hombres, quiere decir que de todas las almas, de todos los hombres que podían morir en ese momento, de todos los que podían morirse en ese momento, no quedó ni uno, todos se murieron, todos. O sea, ahí se murieron todos los que se tenían que morir, y los que se podían morir, todos esos se murieron. Por eso es que se ha entendido que el gran terremoto es este. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que empezamos al comienzo de esta clase. Nos lleva a entender el tiempo en que estamos. Aquí empezó el tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin, hermanos. Vean, y paso al último versículo. Hoy es pequeño, la verdad, la clase, pero es que tenemos que terminar este capítulo 11. El último versículo dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ese es el mensaje de hoy. Ese último verso es lo más importante de todo lo que les he comentado hoy y de todo lo que hemos hablado, tanto el hermano Joaquín como mi hijo Junior y yo. Ese es el mensaje más importante. Vean, que hablamos de qué tiempo estamos. Si ustedes lo notan, ya hemos hablado de esto antes. El primer ay fue como en la quinta trompeta, cuando ni se habla de los otomanos, qué sé yo, se habla del primer ay. Luego este segundo ay, que es este terremoto, que son estas cosas que suceden, nos ubica ahí en ese momento, en este tiempo. El segundo ay, sabemos bien, y también lo vamos a llegar a estudiar, que el tercer ay está en la séptima trompeta. El tercer ay es cuando ya Jesús viene. Lo que nosotros tenemos que notar ahora es que de este versículo a la séptima trompeta, en la séptima trompeta es la que sigue. Si ustedes lo ven aquí en la Biblia, estamos a un versículo de entrar en la séptima trompeta y de comenzar a entrar al tercer ay. Vean, del primer ay al segundo ay, que es este que estamos hablando hoy, hubieron unos 200 años, poquito pasaditos ahí, por ahí. Si ustedes notan, y hablamos de el tiempo de Francia revolucionaria, y hablamos del tiempo en que sucedió todo esto de Retriever y todo esto, de ahí, digamos, 1798, si nos venimos de ahí a este 2023, ¿sabe de cuántos años estamos hablando? 225 años, por ahí anda.
Creo que son 225 años. Si el primer y al segundo hubieron unos 200 y restito, y ahora llevamos 225 años, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué tan cerca estamos del tercer ay, que es la venida del Señor prácticamente? Eso es lo que tenemos que poner las barbas en remojo, hermanos. Aquí es donde se pusieron a estudiar los hombres de antiguos, los pioneros, y hoy nosotros, y nos damos cuenta de la importancia de la profecía en nuestras vidas cristianas, de saber qué tan cerca estamos. Estamos a un verso, a un versículo, hermano. Estamos muy cerca, y las señales que estamos viendo, wow. La próxima semana empezamos nuevo capítulo. Mi hijo se encargará de eso. Hoy era corto. Puedo hacerlo largo y puedo hablarles de mucho, pero ustedes saben mi manera de ser. Hablo lo que tengo que hablar nada más. Que Dios les bendiga. Espero que les haya servido.